buenas tardes. Esta conferencia de prensa la vamos a dividir en dos partes. En la primera vamos a exponer el caso que hemos denominado cooptación del Estado de Guatemala. Y en la segunda parte nos va a acompañar el señor Presidente Constitucional de la República para otro tema que queremos compartir con la prensa. En relación al caso de cooptación del Estado de Guatemala, como recordamos, el 16 de abril del año 2015 se presentó el caso La Línea y en este se hicieron una serie de operativos que nos permitieron recabar diversa documentación. Al hacer el ordenamiento minucioso de la documentación incautada, así como dispositivos electrónicos, nos encontramos con un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes de que el Partido Patriota asumiera el poder en Guatemala. Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en La Línea, en TCQ, Lago de Amatitlán, y se tenía suficiente evidencia de participación en otras investigaciones que de manera conjunta Ministerio Público y CICIG teníamos en curso. Derivado del trabajo de investigadores financieros, se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011. Esta actividad, que a nuestro juicio es típica de redes político-económicas ilícitas, se había diseñado durante la campaña del Partido Patriota del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno 2012-2015. Estábamos entonces frente a una estructura criminal que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Varias instituciones claves del Estado guatemalteco fueron cooptadas y se utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura criminal, sin importar siquiera la precariedad financiera de estas instituciones. Lo importante era obtener beneficios para la estructura criminal. Así es de que con mucha pena hemos podido observar que una estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse en el poder a través de un partido político, Partido Patriota. Pasamos a la reconstrucción del entramado, que nos revela lo siguiente. Toda la documentación incautada fue sometida a una investigación y análisis minucioso de parte de fiscales del Ministerio Público y expertos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se logró la reconstrucción de movimientos bancarios de cada una de las entidades, el establecimiento de las actividades mercantiles, el origen y destino de los dineros que a través de las entidades circularon en ingresos y gastos, y el perfil de los clientes, de los socios y representantes legales. Esta última parte es sumamente importante porque, como van a ver más adelante, la investigación nos permitió establecer la calidad de los clientes, quiénes eran los socios y representantes legales que finalmente dieron incluso la dirección de su propia residencia para dar aparente carácter de legalidad a empresas que eran de cartón. Esto permitió establecer que Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti Elías
fueran los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas, que es lo que conocemos como testaferros. A través de estas empresas, ambos recibieron diversos beneficios de todo tipo, desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropas, joyas, aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y hasta villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimiento de estos bienes. A medida que avanzó la investigación, se detectaron nuevas entidades vinculadas a la red empresarial por supuesto ilícita, lo que condujo a realizar nuevos allanamientos de parte del Ministerio Público y la CICIG con autorización judicial para poder documentar. Además, en el Ministerio Público se recibió alrededor o más de 100 declaraciones de los socios supuestos, de los supuestos representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y de proveedores de servicios. El objetivo del esquema financiero al final era lavar dinero de origen ilícito. Esto permitió comprobar que la red empresarial detectada fue el vehículo diseñado para ocultar dineros provenientes de la comisión de diversos delitos por parte de Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti, por lo menos desde enero del 2009 hasta abril de 2015, con la participación de varios operadores. Vale la pena recordar el esquema de financiamiento electoral privado en Guatemala vigente en la campaña electoral del año 2011, de acuerdo con la ley electoral y de partidos políticos. Guatemala permite las aportaciones privadas hacia las campañas electorales. Los aportes deben registrarse por el órgano de fiscalización interna y mensualmente debe informar al Tribunal Supremo Electoral sobre los aportes contables que reciban. Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el 10% del límite de gastos de campaña. El techo de gastos para la campaña electoral del año 2011, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, fue de 48 millones de quetzales. Luego, el partido político debía registrarlo en el libro contable e informar al Tribunal Supremo Electoral. Veamos ahora cómo se dio el financiamiento electoral ilícito como un mecanismo de llegada de la estructura mafiosa vía el Partido Patriota. El Partido Patriota utilizó un entramado de empresas para captar importantes sumas de dinero provenientes de financistas privados entre los años 2008-2011. La triangulación de los fondos permitía al Partido Patriota evadir los controles legales que debía tener el Tribunal Supremo Electoral. La figura clave para este movimiento fue el operador, con funciones de recaudador vinculados a los principales liderazgos del Partido Patriota. Una parte del dinero captado fue desviado hacia Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Ambos se enriquecieron de forma ilícita y adquirieron bienes. Tenemos como modalidad número 1 de ese financiamiento electoral ilícito el caso de las televisoras. En el año 2008, Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que empezaron a captar fondos destinados a la campaña electoral, que era una prioridad para la estructura criminal. Para ello se echó a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Valdetti para captar fondos, entre ellos Comercial Urma, Publiaces, Serpumer, la otra empresa. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala, Canal 3, y Televisiete, Sociedad Anónima, Canal 7. Conforme avanzó la campaña, Radio, Televisión y Televisiete incrementaron los pagos a las 4 empresas antes relacionadas
por una suma de más de 17 millones de quetzales. Mensualmente y generalmente en la misma fecha se registraban dos pagos por 215.600, uno de Radio Televisión y el otro de Televisiete Sociedad Anónima. Vemos la distribución de los pagos, como la empresa Urma Sociedad Anónima, Publiaces, hasta Serpumer, fueron distribuyendo sus pagos con patrones que los analistas financieros han logrado determinar. ¿Cómo se justificaron estos pagos por parte de estas entidades? Manuales de funciones, uno por mes. Adquirimos la respuesta de Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima y Televisiete acerca de las razones que dieron lugar a los pagos millonarios. La respuesta que obtuvimos por parte de estas empresas es que este gasto millonario correspondía a la impresión de manuales de funciones, uno por mes durante 3 años, así como campañas publicitarias. No obstante, les fue imposible aportar copia de un solo manual de los supuestamente efectuados por sus contratistas o algún antecedente de la campaña realizada. Las empresas contratadas son de cartón. De acuerdo con nuestras investigaciones, las empresas receptoras de los recursos no tenían estructura empresarial, no tenían empleados, no tenían planta o equipo que permitiera prestar alguno de los servicios supuestamente contratados. No tenían domicilios comerciales que den cuenta de la existencia válida de una operación comercial. Debido a las características mostradas por la facturación, las condiciones en que se constituyeron las sociedades y las declaraciones de los supuestos accionistas representantes legales, se puede deducir que nunca desarrollaron una actividad económica. Sus únicos clientes entonces de estas empresas de cartón durante todos estos años fueron Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima y Televisiete Sociedad Anónima, aspecto que pudo constatarse tras la revisión de las facturas de las supuestas ventas generadas. Tenemos alguna muestra de estas facturas. Una de ellas es por impresión de manuales de funcionamiento. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de durante la campaña 2008-2011 más tarde son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión en el año 2012. O sea, la inversión de sus frutos. Radio Televisión y Televisiete recibieron beneficios millonarios en pauta durante el gobierno del Partido Patriota 2012-2015. Y tenemos el detalle del resultado de la inversión. Vemos en la siguiente gráfica cómo las contrataciones del Estado con estas empresas alcanzaron el 69% en relación al resto de empresas que se dedican a la misma actividad, donde los porcentajes fueron sumamente bajos. ¿Qué sucedió con los fondos? El destino de los fondos. La investigación permite concluir que las empresas Publiaces, Publimer, Serpumer y Urma fueron instrumentos para canalizar los dineros que de manera oculta entregaban los representantes de las empresas de televisión a la entonces diputada y aspirante a la vicepresidencia, Roxana Valdés. Este dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se utilizó para lo siguiente: la compra de vehículos último modelo que consistían en 10 camiones. Estos 10 camiones fueron utilizados para propaganda electoral, y cuando se realizó un allanamiento en la casa del esposo de la señora Roxana Valdetti, fueron encontrados los 10 camiones en este allanamiento: un microbús, 4 camionetas Toyota, una camioneta Chevrolet que se utilizaron para la campaña presidencial
del Partido Patriota. Vamos a ver ahora la modalidad número 2. Esta segunda modalidad de financiamiento electoral ilícito se realizó aprovechando un conglomerado de empresas, dada la gran cantidad de recursos económicos que la campaña patriota obtenía durante el año 2011. Empresarios de todo tipo, de diversa condición, como luego cuando presentemos contra quienes se ha dirigido en esta ocasión la actividad del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG, confirmarán de qué manera tan extensa fue esta operación que culminaba en cuanto al financiamiento en este año 2011, financiamiento ilícito del que los empresarios no podrían excusarse por su ignorancia, en tanto ellos sabían, porque así se les indicaba, a qué entidades debían dirigir los recursos, e inclusive obtenían recibos por servicios que efectivamente no se pagaban, porque en muchos de estos casos se trataba además de empresas de cartón. Hubo unos pagos a través de constructoras, y en estos eventos a los empresarios se les facturaba por servicios difíciles de corroborar, como la utilización de una maquinaria por un determinado número de horas o el transporte de algún material o acarreo de escombros, etc. Esta segunda modalidad la observamos a partir de los archivos digitales que fueron encontrados en los allanamientos que se practicaron a partir del 16 de abril del 2015, archivos en los que se podía observar, porque por fortuna toda esta empresa criminal era realmente organizada y dejaba datos específicos de los dineros que recibía y la manera como se distribuían, de manera que pudimos encontrar cuadros de control de ingresos y gastos de la campaña electoral del Partido Patriota, datos que luego fueron confirmados gracias a declaraciones ministeriales que rindieron Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, su contador. Paralelamente se desarrolló la investigación financiera para examinar las empresas, los socios, los servicios facturados, los movimientos bancarios, logrando de esta manera determinar que mediante triangulaciones se trató de ocultar el origen y destino del dinero, el que iba para la campaña electoral, pero también para los propios patrimonios de los líderes del partido. El monto total de lo aportado en esta modalidad, según los estimativos que hasta el momento hemos podido realizar, asciende a 50 millones de quetzales que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. Encontramos en dispositivos de Juan Carlos Monzón tablas de ingresos y egresos durante la campaña electoral. Estas tablas que fueron corroboradas además con las declaraciones de Víctor Hugo Hernández y también con los movimientos financieros que permitieron confirmar en muchos casos la manera como ingresaban y también salían
estos recursos. Todos estos son dispositivos, cuadros hallados en dispositivos de Juan Carlos Monzón. Así, por ejemplo, ver que al 14 de octubre de 2011, el informe de disponibilidad de efectivo da cuenta que ingresaron al menos 4 millones de quetzales entregados por las entidades Altraxa y ADIC, que hay un reporte sobre egresos, el pago en publicidad para la campaña del Partido Patriota, y se ve entonces cómo ese movimiento de dinero en ingresos y egresos, de la manera detallada como se hace, corresponde exactamente con la realidad, además como manifestaba, porque en muchos de los casos fue posible confirmar operaciones de estas a través del sistema financiero, además de las declaraciones ministeriales recaudadas. Cuadros de disponibilidad de efectivo al 14 de octubre de 2011, un aporte especial recibido de Altraxa, por ejemplo, por 4 millones, cómo esos 4 millones se invierten, pago del ISR, el grupo radial, publicidad tal pago, a tal otra organización radial, publicidad, por publicidad otro pago, etcétera, casi por el valor que se había obtenido como aporte especial de la sociedad Altraxa. Otro cuadro de disponibilidad de efectivo al 24 de octubre por 10 millones. De la misma manera cómo se discriminan los ingresos y luego cómo fue utilizado ese dinero. Un cuadro más de los numerosos hallados en los dispositivos electrónicos. Este de fecha 26 de octubre del 2011, también por 10 millones obtenidos de ADIC y de Altraxa como aportes especiales. Ingreso de al menos 4 millones de quetzales por estas entidades. El pago que se hizo para publicidad de la campaña patriota. Debemos agregar que además de las declaraciones, Víctor Hugo Hernández entregó también abundante documentación que corroboraba mucha de la que fue hallada en los dispositivos de Juan Carlos Monzón de los allanamientos del 16 de abril, lo que muestra además por diversas fuentes una absoluta coincidencia. Encontramos, por ejemplo, como documentos manuscritos que se habían hallado en los allanamientos ya aparecían organizados en cuadros como estos que hemos venido presentando. Un ejemplo de financiamiento vía constructoras, este al que nos venimos refiriendo, que se hizo a través de Raúl Osoy, las sociedades Altraxa, Topsa, por un monto de 11.565.970 quetzales, reconstruyendo la modalidad, la forma como se obtenían estos recursos para el financiamiento electoral. Pudimos encontrar cómo Altraxa, por ejemplo, realiza pagos entregando varios cheques a las empresas de Raúl Osoy, a ese grupo empresarial de Raúl Osoy, empresas entre las que se encuentran La Montaña, Beltrans y la empresa arrendadora El Quijote. Recibía el dinero y expedía facturas por servicios ficticios, como para asegurar la impunidad en ese financiamiento anónimo que se estaba ocultando. Y luego el grupo empresarial de Osoy
por medio de una cuarta empresa de su conglomerado, que es la sociedad Topsa, realiza una serie de pagos y gastos de campaña del Partido Patriota. El señor Hernández entregó también documentos, cheques, en los que queda evidente los pagos que Altraxa hacía a las empresas de Raúl Osoy y las facturas que las empresas expedían a Altraxa por estos servicios ya difícilmente verificables, como mencionaba anteriormente. Hay pues una serie de documentación entregada por el señor Hernández, estas relaciones entre Altraxa y las empresas de Raúl Osoy. Luego, cómo los recursos son destinados al pago de campaña publicitaria del Partido Patriota, y la evidencia que Topsa, la que realiza esos pagos, decía, si antes inicialmente se pueden encontrar los cheques de Altraxa a Topsa, a empresas de Raúl Osoy, como Constructora La Montaña, por ejemplo, luego se pudo verificar también, gracias a esta documentación entregada por el señor Hernández, de qué manera la cuarta empresa de Osoy, Topsa, hacía pagos por publicidad. También había un conglomerado empresarial a cargo de Víctor Hugo Hernández. Vemos que él, como contador de Juan Carlos Monzón, indica la manera en esta relación específica con Blue Oil de mover el dinero. El nombre de Hernández aparece vinculado a una serie de empresas para lavar dinero que provienen de financistas del Partido Patriota y de contratistas del Estado, y por estos servicios recibe un pago mensual utilizando empresas como Adinse, HJIAB, Hayes Maife, entre otras. Un procedimiento similar, en virtud del cual Blue Oil le entrega a alguna de las empresas de este conglomerado, como Adinse, por ejemplo, recursos, y luego con esos recursos Adinse paga, en un caso específico que fue seguido en toda la secuencia, Adinse paga un contrato de vallas publicitarias para el Partido Patriota el 20 de mayo del 2011, y ese contrato es firmado por Roxana Valdetti, y encontramos efectivamente los documentos del ingreso del dinero a la empresa de Hernández, luego la factura por un servicio falso, asesoría administrativa y fiscal durante el 2011 que expide Adinse, y luego el contrato para esa publicidad específica firmado por Ingrid Roxana Valdetti Elías, como pueden ver a la derecha de la presentación. La empresa de Víctor Hugo Hernández es finalmente la que paga esas vallas. Hay una tercera modalidad. Ya hemos visto entonces la primera a través de las televisoras, la segunda a través de conglomerados de empresas particularmente constructoras, y una tercera modalidad en la que se simula el origen del dinero según el reporte presentado al Tribunal Supremo Electoral. Formalmente el partido cumplía las normas
entregando mensualmente el reporte de gastos de campaña al Tribunal Supremo Electoral. Y en estos informes sobre ingreso de los aportes dinerarios por afiliados y simpatizantes que firmaba Julio César Godoy del órgano de fiscalización del partido, se encontraron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. De esta manera, el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral que provenía de empresas y personas particulares, pero que fueron ocultadas por medio de empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, empresas que entregan, o financistas que entregan a empresas de Monzón y Hernández, y ellos aparecen con aportes al Partido Patriota, cuando en realidad es también un financiamiento anónimo que se pretende encubrir a través de estos reportes, en los que se ve mes a mes cómo las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad el dinero no era de esas empresas, sino que lo recibían de terceros que no querían aparecer, y ese solo hecho en Guatemala es un delito. Vemos entonces en la tabla 1 el reporte del Partido Patriota al Tribunal Supremo Electoral en el mes de junio del 2011, y detallamos, resaltamos empresas y personas vinculadas a Juan Carlos Monzón y a Víctor Hugo Hernández. Así lo mismo en la siguiente tabla, correspondiente al mes de agosto del 2011. También en el mes de diciembre del 2011, el reporte del partido incluye empresas y personas vinculadas a Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández. Uno de los casos, solo a título de ejemplo, porque son miles de documentos encontrados y podríamos decir centenares de documentos en los que aparecen consignadas transacciones de esta naturaleza, pero solo por vía de ejemplo, como para aclarar en primer lugar a ustedes, pero por intermedio de ustedes a la opinión pública, de qué manera era como se realizó toda esta actividad ilícita de esa organización política. Multiempresarial HJ y AVE, reportada como financista del Partido Patriota en los meses de junio, agosto y septiembre, que es una empresa que pertenece al conglomerado de Víctor Hugo Hernández y que está entre reportes enviados por el Patriota al Tribunal Supremo Electoral. Se reporta que esa empresa entregó la cantidad de 375.000 quetzales, pero en realidad el dinero provenía de financistas no reportados. Llega luego el 14 de enero del 2012 la posesión en el cargo de presidente y vicepresidenta de la República de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Y esta asunción del poder no significa que la actividad delictiva concluya. Por el contrario, vamos a tener oportunidad de ver cómo, y de ahí la denominación que hemos puesto al caso, vamos a tener ocasión de ver cómo cooptaron el Estado, se apropiaron de instituciones del Estado, utilizaron para beneficio propio los recursos que no se destinaban a la salud, a la educación. Una población del 47% de niños menores de 5 años en estado de desnutrición, y a la par los gobernantes
apropiándose de esos recursos del Estado. Por eso decimos que esa maquinaria ilícita de lavado de dinero que le sirvió para llegar al poder siguió operando y se amplió a partir del 14 de enero del 2012. Y entonces ya utilizaron unos operadores claves a quienes les asignaron determinadas instituciones que habían sido repartidas entre Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Y desde ahí coordinaron todo un andamiaje paralelo, así similar a algunos de los casos que hemos visto, cómo aparece una gestión pública paralela de esa misma manera, ya en este que podríamos decir la demostración de la macrocriminalidad en la que incurrieron estas personas, o la macroestructura que coopta al Estado en ese andamiaje paralelo, realiza cobro de comisiones en contratos con el Estado, asigna obras y servicios. Identificamos un esquema operativo según el cual los líderes de la estructura designan operadores en varias instituciones. Estos operadores se encargan de tramitar contratos y pagos del Estado por medio de comisiones que irónicamente denominan ellos incentivo comercial monetario, es decir, el porcentaje de la apropiación que hacen estas personas de los recursos lo denominan incentivo comercial monetario. Y así encontramos, como vamos a ver enseguida, en numerosos cuadros de distribución de estos dineros, una columna de ICM que equivale a estos montos apropiados por la estructura criminal. Los contratistas realizan el pago de las comisiones o incentivo comercial monetario a las empresas de lavado previamente acordadas, y algunos pagos se hacen en efectivo. Luego los beneficios producto del lavado de dinero son entregados en bienes o en efectivo a los líderes de la estructura y a sus operadores. El operador, entonces, examinado todo este mecanismo de apropiación, cumple un papel importante, un papel clave en la estructura que permite señalarlos a estos operadores como el poder real de las entidades. En algunos casos el operador era de facto, no estaba nombrado en institución a su cargo, pero en otros sí tenía un cargo público. Determinaban prioridades en las instituciones dependiendo de los intereses de la estructura. Programas, proyectos, contratos y pagos de deuda, entre otros, los priorizaban estos operadores con el objetivo de recaudar determinadas comisiones. Pactaban el cobro de las comisiones o incentivo comercial monetario. Una instrucción general era por lo menos el 10% para tramitar los contratos. Realizaban además el control de pagos, controlaban la gestión para obtener dineros para la estructura en función de la posición jerárquica. Y esto era normalmente el 40%, normalmente porque en ocasiones a los jefes de la estructura les correspondía casi todo, pero normalmente era el 60% para ellos, es decir, para Otto Pérez y Roxana Valdetti, y el 40% para los restantes partícipes. Dentro de la función de operador había también divisiones según el número de instituciones a cargo para clasificar entre grandes operadores y otros que eran operadores de mediano tamaño. En las diligencias de investigación se han identificado, y esta es la tarea que se ha realizado hasta el momento. Hasta ahora se han identificado al menos 450 contratos
dentro de instituciones del Estado diligenciados por esta estructura criminal. Este es entonces como una especie de corte de cuentas para mostrar la situación actual de la investigación y ante la necesidad de empezar a evacuar ya judicialmente, de tramitar judicialmente todo el acumulado que hemos venido desarrollando desde el 16 de abril del 2015. Es también importante indicar que en varios de estos casos fue determinante el análisis de las evidencias digitales y documentales que se recuperaron en los allanamientos, como ya hemos señalado, realizados a partir de abril del 2015, que permitió descubrir estos registros de ingresos y de egresos elaborados por Juan Carlos Monzón. Y a partir de estos registros se evidenciaron los contratos que las entidades intervenidas por la estructura asignaban a determinados contratistas contra el pago de comisiones, el que era distribuido entre los jefes y el equipo, mecanismo que, insistimos, para mostrar además la manera casi cínica de asumir esta tarea de exacción del Estado, que lo denominaban incentivo comercial monetario. Y se ha logrado determinar que el monto de ese incentivo asciende hasta ahora, por lo menos, a la suma de 500 millones de quetzales. Como casos que nos sirven de ejemplo para el ICM, el incentivo comercial monetario, vamos a ver rápidamente algunas contrataciones. Número 1, en PORNAC y EPQ, pagos de comisiones alrededor de los 59 millones de quetzales, solo de pago de comisiones. Tenemos hallazgos, operadores y quiénes son los corruptores. Dentro de los hallazgos, en la documentación incautada se consigna un registro de al menos 64 contratos de estas entidades bajo el control de la estructura criminal. La organización se lucró con comisiones pagadas a los jefes de al menos 59 millones según los propios cuadros de control. Como operadores, el 40% no reflejado en los cuadros de control se distribuyó de la siguiente manera: equipo Santo Tomás, equipo Puerto Quetzal. Y dentro de los corruptores encontramos a Carlos Raúl Ruiz Vázquez, alias de los Fuchos, a Jorge Eduardo Ruiz Vázquez, alias los Fuchos, Juan Carlos Salguero Barrientos, Denis Leonardo Lam, Sergio Roberto Arévalo Valladares. Encontramos asimismo contratos, comisiones de Novacom, y vemos una tabla que fue localizada en el dispositivo de Juan Carlos Monzón, donde se lleva el control de repartos a los jefes y al resto del equipo. Tiene la descripción, tiene el estatus, tiene la empresa, tiene los montos y tiene los contactos. Y luego vemos eventos en Guatecompras siempre relacionados con Santo Tomás de Castilla. Tenemos también el sistema de pagos del Estado y luego el cuadro de ingresos, de comisiones y gastos de Puerto Santo Tomás. Este documento fue entregado de manera voluntaria por el señor Víctor Hugo Hernández. Los contratos, comisiones de los hermanos Ruiz Vázquez, alias los Fuchos. Está el concurso en Guatecompras, Santo Tomás de Castilla. Igual el sistema de pagos
del Estado y el cuadro de ingresos de comisiones y gastos de Puerto Santo Tomás, documento entregado por el señor Víctor Hugo Hernández. Encontramos dentro de las empresas también por el pago de comisiones al Fondo de Desarrollo Social, FONADES, con un pago de comisiones alrededor de los 11 millones de quetzales. ¿Qué hallazgos hay? Con registro de al menos 8 contratos con los que se lucró la organización, entre ellos los suministros de fertilizantes de los años 2012, 2013, 2014 de un elevado valor. Se consigna además el cobro de otros contratos como adquisición de estufas, riego, herramientas, mochilas. Las comisiones pagadas a los jefes con ocasión de estas contrataciones fueron de 11 millones de quetzales. Y como operador encontramos a Juan Carlos Monzón Rojas como integrante de la Junta Directiva de FONADES, asimismo a Gustavo Martínez, Julián Muñoz Jiménez, Oscar Ludwig Osorio Obay. Contratos, comisiones de TICSA. Tenemos a la vista documentación de Altavista Sociedad Anónima que fue entregada también por el señor Víctor Hugo Hernández, tablas y facturaciones. Adquisiciones, inversiones y servicios, Sociedad Anónima, tabla y facturación. Encontramos asimismo el registro de información catastral con pago de comisiones de 7 millones de quetzales. Como hallazgo, dentro de estos contratos se encontró el registro de un evento altamente cuestionado para la compra de licencias de software por una suma cercana a los 13 millones, por las que se recibió una comisión de 1.200.000 quetzales. Como operadores, siempre el señor Monzón Rojas, y participó en la asignación del contrato Abner Antonio Rodríguez, quien fue jefe del área del sistema de RIC y además estaba relacionado con las 3 empresas a las que fue adjudicado el contrato. Estas empresas: CESA de Guatemala, Sociedad Anónima; Representaciones Comerciales y Distribución Total, Sociedad Anónima; Geosistemas y Tecnología Avanzada, Sociedad Anónima. Luego vemos un cuadro incautado en dispositivos de Juan Carlos Monzón. Encontramos asimismo a comisionistas permanentes: Raúl Osoy, Walter López, Gabriel Guerra. Acá aparece como operador Juan Carlos Monzón y empresas como Topsa, Ferretiendas, Constructoras del Atlántico, Coingo. Contratos, comisiones: Guerra, López y Raúl Osoy. Seguidamente aparece un documento entregado por Víctor Hugo Hernández que contiene resumen de pagos efectuados en el año 2014, Gabriel Guerra, Walter López, Raúl Osoy. Seguidamente, comisionistas permanentes: Miguel Ángel Martínez, también Juan Carlos Monzón, captó dinero por concepto de comisiones provenientes de contratos de seguridad. Los contratos de seguridad también fueron como un pago en especie, de acuerdo a nuestras investigaciones. Y aquí encontramos como operadores a Juan Carlos Monzón, a Rudy Gallardo, a Carlos Batzín, y como corruptores a Miguel Ángel Martínez, Grupo Escorpión. El Grupo Escorpión se dedica a servicios de seguridad y vemos contratos de seguridad en RENAP, contratos de seguridad en Senaved, contrato de seguridad siempre con el Grupo Escorpión y con el pago de comisiones a los comisionistas permanentes en el Ministerio de Cultura. Vemos seguidamente el control de pagos a estas empresas privadas de seguridad.
Contrato de registro de control migratorio. El único que recibió comisión por este contrato fue Otto Pérez Molina. El valor de la comisión pactada fue de $7 millones, pago que hemos logrado establecer que se realizó llega al monto de $350,000. Jonathan Harry Chévez recibió el dinero en sus empresas y al contrato se le denominó por la organización Pasajeros. El operador fue Juan Carlos Monzón. Seguidamente tenemos documentos aportados por Juan Carlos Monzón. Tenemos documentos de Guatecompras. Este documento también aportado por Juan Carlos Monzón. La factura por $350,000. Otro evento especial es el seguro del aeropuerto La Aurora, al menos por $1,000,000. En el año 2014 urgía contratar o prorrogar la póliza de seguro de instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, cuyo costo ascendía a $36 millones, evento que por obligación debía contratarse bajo pena de recibir la desertificación del aeropuerto. Siempre nos están informando a las y los guatemaltecos que nuestro aeropuerto puede ser desertificado, y hasta esa cruda realidad fue utilizada para obtener beneficios ilegales. El dinero recibido se utilizó en la compra de la sociedad Balser y del edificio de su propiedad, del señor Otto Pérez Molina, ubicado en la Sexta Avenida 694, zona 9, Ciudad de Guatemala. La suma fue cancelada por Juan Carlos Monzón Rojas, quien se limitó a efectuar una llamada telefónica al encargado del tema, instruyéndolo de suscribir el contrato. El corruptor en este caso fue Raúl Eduardo Castillo Castillo. Continuamos con el señor comisionado con otros eventos especiales, inversiones del Estado. A todo esto que va mostrando de qué manera el Estado se convierte en una feria, en un negocio en el que cualquier actividad produce lucro para quienes estaban llamados a representar, a actuar por los intereses generales del pueblo, pero que convirtieron su gobierno en un negocio hasta el punto que, como se vio, y estos son apenas unos ejemplos de estos eventos especiales que estamos presentando, hasta el punto que aún las inversiones a plazo fijo efectuadas con cargo a dineros de instituciones del Estado que se constituían en Banrural fueron controladas por Roxana Valdetti a través de Juan Carlos Monzón. Era un negocio que tenía con el señor Julio Aldana Franco, en el que Julio Aldana, intermediario de Banrural, instituciones públicas controladas por la señora Valdetti o por aquellas en que ella intermediaba para su constitución. Juan Carlos Monzón constituyó dos de esas inversiones, la de la empresa portuaria Quetzal y la de Fornac, y adicionalmente obtuvo comisión por las constituidas en Infom, Puerto Quetzal, Santo Tomás, Fonapaz, RENAP, INGUAD, Registro de la Propiedad, SOLIC. Como vemos en este cuadro en el que aparecen esos depósitos a plazo fijo de las diferentes instituciones estatales, de las comisiones
que se pagaba por colocar estos dineros. Aldana descontaba gastos administrativos de las sociedades que constituyó o que puso a disposición de la organización, como ocurrió con Galú, por el alquiler de oficinas, pago de servicios públicos, pago de representantes legales como Vivian Urizar y 40.000 quetzales que se cancelaban directamente al hermano de la vicepresidenta, Mario Valdetti, donde, dicho sea de paso, fue el lugar en el que se encontraron los 10 camiones a que hizo alusión la señora fiscal hace un momento. Los de la campaña estaban en posesión de Mario Valdetti Elías. El saldo restante era usado por Aldana Franco para pagar las tarjetas de crédito de Roxana Valdetti. Se construye entonces una gran maquinaria de lavado. Hemos podido reconstruir, podríamos decir, aún no totalmente, pero hemos podido reconstruir estas operaciones de lavado, esta estructura conformada para esos efectos. Identificando un patrón que se repetía en todas esas empresas que se fueron conformando. Tenían socios iguales, había movimientos bancarios entre ellas, se facturaban sin ningún soporte. De esa manera, a partir de una empresa inicial, la labor de seguimiento de los ingresos o egresos que de esa empresa se producían nos permitió ir llegando a otras empresas en las que identificábamos igualmente socios de empresas anteriores y de qué manera se establecían relaciones ficticias entre ellas solo para los efectos del lavado de dinero. Al avanzar en la investigación se pudo identificar ese entramado financiero que operaba al menos desde el año 2008 y que se fue ampliando con otras empresas a medida que avanzaba la campaña electoral en los años 2010 y 2011. Entramado que tenía como fin principal financiar el proyecto del Partido Patriota y enriquecer a sus líderes. Esta maquinaria financiera era aceitada a través de la captación de recursos millonarios, primero de los financistas, a que ya hicimos referencia entre el 2008 y el 2011, pero luego de los contratistas del Estado, ya cuando el Partido Patriota había llegado al poder. Podemos decir entonces que entre el 2008 y el 2015 se descubrió la existencia de un verdadero esquema sofisticado de lavado que utilizó esta estructura y que incluyó transacciones financieras internacionales y el acoplamiento sin problemas de capital de origen, y el acoplamiento sin problemas, digo, de capital de origen ilícito con lícito por medio del sistema bancario. Una de las características que hemos venido señalando desde la CICIG en la conformación y funcionamiento de las redes político-económicas ilícitas, de qué manera confunden actividades lícitas con ilícitas, mezclan recursos lícitos con ilícitos y finalmente en todo lo que está de por medio es la consolidación de un poder, pero definitivamente el enriquecimiento desmesurado e injustificado. Este proceso de investigación se ha podido realizar hasta el momento
gracias a 93 declaraciones ministeriales que se han recibido, a 45 empresas que se han analizado de la manera como mencionaba anteriormente, a la información procesada en bases de datos financieras con casi 85.000 registros, en los inmuebles identificados y procesados con su valor de adquisición y forma de pago, 38 inmuebles por valor de 27,5 millones de quetzales y 4,5 millones de dólares. La identificación, la obtención de información sobre valor de adquisición y forma de pago de vehículos, camiones, motocicletas, también, como se mencionaba antes, aeronaves, lanchas, todo lo que ha significado en este emporio criminal, que respecto de automotores se trató de 52 por un valor de 7 millones, algo más de 7 millones de quetzales y 30.300 dólares. 56 sesiones de escuchas telefónicas que fueron analizadas después de clasificarse para seleccionar las que tenían relación específica con esta operación de lavado. 12 dispositivos electrónicos, más de 2.500.000 documentos que fueron incautados en los allanamientos y que han sido analizados. 31.500 documentos que se han debido revisar y que fueron obtenidos a través de órdenes judiciales. 155 cuentas bancarias sobre las que se ha hecho los estudios financieros correspondientes. Y paralelamente a toda esta actividad, la importancia de las declaraciones ministeriales obtenidas, porque han permitido hacer muchas conexiones, establecer muchas correspondencias entre documentos hallados, explicaciones que gracias a estas declaraciones ministeriales, a estas personas que se han presentado a declarar ante el Ministerio Público, ha sido posible realizar. Declaraciones ministeriales de socios y representantes legales de empresas de cartón que acudieron a la CICIG o a la FESI a exponer directamente la situación en que se encontraban después de las primeras actividades realizadas entre abril, mayo, junio del año pasado, de qué manera personas que sabían que habían firmado como representantes legales o como socios algún documento y se presentaron a exponer su situación, fueron escuchadas en declaraciones ministeriales, como también lo hicieron comerciantes que se relacionaron con este grupo de empresas y que a medida que conocían informaciones por las noticias que se divulgaban, por las audiencias que se venían realizando, también se presentaron para explicar por qué razón y debido a qué o más bien con relación a qué se habían vinculado o habían tenido algún negocio con alguna de esas empresas. Las declaraciones que han sido realmente sustanciales para toda esa actividad de conexión que mencionaba de los señores Salvador Estuardo González, que fungía como asesor financiero del Grupo Estrella, ese conglomerado empresarial que la vicepresidenta puso también al servicio o que se fue conformando
para esta operación de exacción del Estado. De Víctor Hugo Hernández, al que ya hemos mencionado repetidamente. También de personas que trabajaban en su grupo de empresas, así como de Juan Carlos Monzón. Y con todo esto pudimos entonces reconstruir el esquema de lavado que fue utilizado por la estructura en la mayoría de transacciones. Aparece inicialmente un dinero que se recibe, bien sea por el financiamiento electoral, todas las operaciones ya mencionadas o apenas enunciadas como ejemplo de los años 2008 a 2011, pero también el pago, lo que se recibió por pago de comisiones. Ese dinero ilícito obtenido luego se va fragmentando, se va destinando de manera fraccionada, se bancariza o se hace petición de préstamos que pueden ser hipotecarios, para lo que se usan como garantías inmuebles del mismo grupo lavador, o préstamos en cuenta corriente y sobregiros que son cancelados con débito a cuenta cuyo origen es dinero en efectivo. Ya tenemos a priori un indicio de cómo ese dinero o cuál es la procedencia también de ese dinero en efectivo. Y luego se produce el retorno del dinero. Se recibe el dinero ilícito a través de las modalidades que hemos señalado hoy. Luego se pretende aislar ese dinero de su origen ilícito y después regresa el dinero, pero transformado en inmuebles, en zonas, en fincas, en aeronaves o en yates o en joyas, o se pagan gastos suntuarios como viajes, restaurantes, ropa exclusiva, y todo eso se hace a través de las empresas o con tarjeta de crédito. Y en esta labor identificamos tres grupos principales de lavado que son estructurados con esos fines. Unas empresas pantalla que en realidad tienen actividad económica, pero mezclan los dineros lícitos con los ilícitos y prestan sus empresas para la adquisición de bienes inmuebles, adquieren créditos en cuenta corriente e hipotecarios, y este es el grupo empresarial de Julio Aldana Franco. Pero también hay unas empresas de papel, no tienen actividad económica, generan facturación cuyo contenido es falso, canalizan recursos a través del sistema bancario para adquirir bienes y servicios, adquieren créditos en cuenta corriente, hipotecarios y sobregiros que son cancelados con depósitos en efectivo. Y de estos tenemos ese grupo empresarial estrella de Roxana Valdetti y el grupo empresarial controlado por Juan Carlos Monzón, que operaba Víctor Hugo Hernández. Y una tercera categoría de estas empresas de lavado, que son las empresas campistas y de transporte de valores, en el que figura como actor prominente, quien ya se encuentra privado de libertad, Jonathan Chévez. Recibe efectivo proveniente de comisiones, canaliza recursos para transferencias a los otros grupos empresariales,
les lleva una especie de cuenta corriente a los líderes de la estructura y la estructura resulta ser un cliente más de este lavador. Una de las tipologías de lavado detectadas fue a través de la adquisición de préstamos bancarios que ya hemos mencionado. Entonces, bancos del sistema otorgan préstamos hipotecarios a cuenta y sobre giros. Y esos préstamos están a nombre de Roxana Valdetti o de Otto Pérez Molina o de las empresas de lavado. Y a través de las empresas lavadoras, lo recaudado en efectivo se realizan operaciones, así como vimos en una de las presentaciones anteriores. Finalmente los préstamos son cancelados con depósito de las empresas lavadoras. Y así tenemos un primer ejemplo: la estructura de cancelación de préstamos en efectivo con la participación de dos grupos de la estructura de Víctor Hugo Hernández y Julio Aldana Franco. Hemos querido ser más o menos detallistas en la presentación de ejemplos para mostrar de qué manera operaba de esta forma sofisticada la estructura criminal, porque creemos que es importante señalar, además como un mecanismo de prevención general, mostrarle a la ciudadanía de qué manera una estructura criminal de estas dimensiones operó en el país y utilizó muy diversos mecanismos para lograr sus propósitos. Por eso, solo a título de ejemplo, este que presentamos enseguida, por ejemplo, el banco le otorga un préstamo a Representaciones Allianz por 7 millones de quetzales. Allianz lo transfiere a Construcciones y Caminos el mismo día que recibe ese préstamo. Ese mismo día, Construcciones y Caminos cancela un préstamo obtenido con el mismo banco, que fue justamente Banrural. Y 2 meses después, Representaciones Allianz cancela el préstamo de 7 millones con abonos en efectivo realizados por Víctor Hugo Hernández a la cuenta, dinero que fue depositado pacientemente en pequeños montos durante muchos días hasta alcanzar el valor de los 7 millones de quetzales. Otro ejemplo del préstamo con la ruta del dinero de esta sociedad BH y JA, como Representaciones Allianz paga parte del préstamo con los depósitos fraccionados en efectivo. Depósitos también hechos por Víctor Hugo Hernández. Depósitos de las empresas de Víctor Hugo Hernández a las otras empresas que estaban dentro de esta actividad de lavado, en la forma como les mencionaba, la vinculación Víctor Hugo Hernández y Julio Aldana Franco. Cómo se produce la relación entre estos dos grupos de empresas de Hernández y Aldana. La estrategia que ideó Salvador Estuardo González para las empresas de Aldana Franco. Otra muestra de cómo se efectuó el lavado de dinero para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Entonces aparece bien un financista en el periodo anterior a enero del 2012 o un contratista en el periodo posterior al 14 de enero del 2012 que hacen aportes o comisiones que pasan por el sistema bancario y llegan a empresas lavadoras
que son estas empresas lavadoras, realizan dos acciones. De un lado, le facturan falsamente al financista o al contratista, como lo vimos al inicio de esta presentación, pero de otro lado, esas propias empresas adquieren inmuebles y vehículos, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles, en una cuantía superior a los 27 millones de quetzales y 4,5 millones de dólares, o de vehículos, lanchas, camiones, por cuantía superior a los 7 millones de quetzales y a 30.300 dólares. ¿Cómo se obtenía el dinero para esa adquisición de bienes inmuebles? Entonces, en primer lugar, las empresas de la estructura emiten las facturas por un servicio inexistente, como acabamos de mencionar. Luego, los contratistas depositan el dinero aparentando la cancelación de las facturas. Con ese dinero se pagan los inmuebles. Y así, por ejemplo, se hace con Zaragoza. Otros inmuebles que fueron adquiridos por la estructura, que se ha logrado determinar hasta el momento quién es el titular del inmueble, cómo se identifica, cuál es el valor registral, cuál fue el valor total pagado en quetzales o en dólares, que lleva a la suma que les mencionaba anteriormente, de los 27,5 millones de quetzales, 4,5 millones de dólares. Y así, todos los inmuebles en los que de alguna forma, sea en su totalidad o sea pagos que complementaban el precio, se realizaron a través de estas operaciones de lavado de pan, en Los Cocos, la casa de la zona 15, en Eucaliptos, etc. Los bienes muebles adquiridos, también con una identificación según la clase del bien, sus placas, si se trata de vehículos, de qué manera se pagaron, cuáles fueron los valores cancelados, como ocurrió, por ejemplo, con el Jaguar, tan mencionado por medios de comunicación, lo que se encontró, de qué manera se obtuvo el dinero para la compra del Jaguar y cómo fueron efectuados los pagos por las empresas de acuerdo con este cuadro que presentamos ahora. Cómo se obtuvo el dinero para realizar 7 pagos para ese vehículo, de qué manera un depósito que realiza la empresa transportadora Calderón Oliva genera liquidez para obtener recursos y por otras empresas canalizarlos para el pago de bienes. Algunos otros de los bienes muebles, la famosa balita de 1.600.000 dólares, o el helicóptero TGPs de 3.619.000 dólares, o las lanchas y el yate, al que también habíamos hecho referencia en TCQ, porque valga notar que este es, podríamos decir, como el compendio de todo lo que hasta el momento hemos encontrado de esta estructura criminal, de manera que la operación de TCQ que mencionábamos dos presentaciones anteriores con la fiscal pueden entenderse incorporadas en todas estas actividades realizadas ilícitamente. Recuerden, por ejemplo, cómo en la ocasión de TCQ habíamos indicado cómo el señor Chévez adquiría bienes gracias a los dineros que había recibido por el soborno de TCQ. Pues aquí estamos ya mostrando en concreto
dentro de la presentación, digamos, de la macroempresa criminal, cómo todos los partícipes cumplieron su rol o cómo se destinaron los recursos obtenidos de esa manera ilícita, la adquisición de acciones en Corporación de Noticias, del 51% de la participación accionaria, una inversión de cerca de 11 millones de quetzales, o cómo se pagaron deudas de las tarjetas de crédito del grupo familiar de Roxana Valdetti, que vivía además en el País de las Maravillas con estos recursos del pueblo guatemalteco. Desglose de algunos gastos de la tarjeta de crédito de Roxana Valdetti, pagados también por empresas de cartón. Las joyas que adquiría, que fueron pagadas también por empresas de cartón, hasta la suma de 2.600.000, lo que aparece en pagos efectuados por Adince o por Allianz o por Urma o por Publiaces, todas estas empresas que ya con la presentación que hizo inicialmente la señora fiscal son conocidas por ustedes. Y todo esto, ya para concluir esta muy extensa presentación del caso, y luego continuar con la palabra del señor ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quisimos plantear unas conclusiones sobre los aspectos de lavado utilizados por esta estructura para afirmar que ella pudo mover cantidades millonarias sin que fuese detectada por los controles impuestos a este tipo de transacciones, o porque utilizaron el fraccionamiento de sumas elevadas en otras de menor cuantía, o porque utilizaron empresas de cartón. Claro que sin embargo todo este movimiento a través del sistema financiero es objeto igualmente de investigación. Depositar 7 millones de quetzales, como les señalaba anteriormente, en cuantías menores para no ser detectado, pero con una presencia diaria constante del mismo depositante, llevando las fracciones hasta completar el valor adeudado, tiene que generar una alarma en cualquier sistema. Esta fase puede agotarse también a través de la complicidad de funcionarios y empleados de bancos, por eso lo afirmamos, que omitieron sus obligaciones, así como mediante la utilización de documentos falsos para generar una apariencia de legalidad frente a entidades financieras. Es decir, afirmamos que no se puede sostener en todos los casos que existiera una complicidad de las entidades o de funcionarios de empresas, de entidades bancarias, pero sí que esto no es descartable. La estructura de lavado tuvo éxito porque pudo mezclar, como vimos, y con empresas existentes y activas, recursos lícitos con ilícitos y adquirir bienes de alto valor. Existió una emisión de facturación por parte de las empresas utilizadas para lavar el dinero, donde su descripción corresponde a la prestación de un servicio inexistente. Finalmente, lo que podemos sostener y que confirma además muchas de las conclusiones que se habían expresado
en el informe que el año pasado habíamos presentado en el mes de julio sobre el financiamiento de la política en Guatemala, de qué manera la corrupción ha estado en el centro del sistema político, de qué manera el financiamiento ilícito ha sido una constante en el país. De ahí que saludamos la reforma a la ley electoral y de partidos políticos en ese aspecto en cuanto a las disposiciones de control de financiamiento y a las mayores herramientas conferidas al Tribunal Supremo Electoral para ejercer ese control. Todo esto logró obtener el poder por esta estructura, pero un poder que se convirtió también en una máquina de expoliación del Estado, porque como decía antes, no eran los intereses nacionales los que representaban sus mandatarios, sino los intereses particulares, intereses ilícitos, y de esa forma se cooptó el Estado, colocando equipos de personas afines a esos intereses ilegales, pervirtiendo el interés público. Por eso sostenemos que estamos frente a un sistema de corrupción que cooptó y reconfiguró el sistema de partidos políticos, el aparato institucional y hasta la agenda de intereses estratégicos del Estado de Guatemala. Reiteramos, como lo mencionábamos en el informe de financiamiento de la política en Guatemala, que la mayoría de ese financiamiento ha sido ilícito, que tenemos un caso irrebatible, comprobable con los documentos obtenidos, con los análisis financieros desarrollados, con las declaraciones que confirman también determinados aspectos de cómo se realizó toda esta operación, para señalar que no solo es un financiamiento, ha sido un financiamiento ilícito, sino que también proviene de la corrupción. Y esto es lo que ha significado una nueva dimensión de las relaciones dentro del Estado y de las relaciones de los particulares con el Estado, que la sociedad guatemalteca tiene que unirse para erradicar, que solo por la acción de la sociedad guatemalteca es posible afectar sensiblemente la corrupción, que casos como este, que ahora estamos presentando y que lo presentamos de manera parcial, de la forma como una estructura criminal que bajo la denominación de un partido político se apropió de los recursos del Estado, situaciones como esta no vuelvan a ocurrir en el país. Que sea por los programas políticos de los partidos, que sea por la ideología que los partidos tengan, que sea por la inclinación que los ciudadanos guatemaltecos tengan por esos programas, por los proyectos de los partidos, por los que esos partidos logren alcanzar por la aceptación popular el poder, pero no mediante mecanismos como estos, que al ser presentados, como se va a presentar en las imputaciones que a partir seguramente del día de mañana se harán, que al ser presentados ahora ante la sociedad guatemalteca, constituyen también una denuncia de nuestra parte de cómo ha sido pervertido un sistema que es indispensable reconfigurar, pero reconfigurar para que privilegiemos el Estado de Derecho, no reconfigurar como se hizo precisamente a partir de las acciones de organizaciones como esta que ahora señalamos. Este sistema perverso, insistimos, de financiamiento de la política ha moldeado el sistema de partidos. La fortaleza de los partidos no depende de su programa político, de sus propuestas, sino de la posibilidad de atraer
financistas candidatos y atraer contratistas. Estos financistas a su vez no se vinculan con los partidos por razones ideológicas, sino meramente instrumentales, y el partido es visto como un vehículo temporal para llegar a un cargo de elección, y ya en el ejercicio del mismo no se tendrá lealtad alguna hacia el partido, sino que se va a buscar ese instrumento que permita la reelección, que se permita que estas redes político-económicas ilícitas continúen, subsistan en el poder. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente muchas gracias por la comparecencia y la cobertura a esta información que es producto del trabajo que ha realizado el Ministerio Público en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad y el apoyo de la Policía Nacional Civil. El día de hoy se realizaron 46 allanamientos en el territorio nacional. 42 de ellos fueron realizados en el departamento de Guatemala, 3 en el departamento de Izabal y 1 en Zacapa. Se solicitaron 7 órdenes de detención de carácter internacional. Esto derivado de que en el marco de la investigación se pudo establecer que estas personas se encontraban fuera del territorio del país, requiriéndose la alerta roja a través de nuestra sede en Interpol para que sea procesada en Interpol Central radicada en París, Francia. Las personas en contra de quien se solicitaron estas órdenes fueron Alba Lorenzana, Vivian Urizar, Jorge Valcárcel, Alfonso España, Carlos Ruiz, Jürg Wilmar y Graciela López. Se solicitaron 6 órdenes de conducción para ampliación de nuevos hechos delictivos en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina, Ingrid Roxana Valdetti Elías, Jonathan Harry Chévez, Samuel Aceituno Juárez, Gustavo Adolfo Martínez Luna, Julio Rolando Sandoval Cano. Todos ellos por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, y al señor Pérez Molina como Roxana Valdetti, enriquecimiento ilícito, y al señor Harry Chévez por el delito de lavado de activos, como también para el señor Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti Elías. Se solicitaron 14 citaciones a primera declaración en contra de los señores Luis Ricardo Marroquín Huillar, Jack Irving Cohen, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Luis Fernando Montiel Dávila, Ismenia Beatriz del Val Herrera, Mario René Cano Gutiérrez, Gerson Isaac Licardí Miranda, Manuel Alberto Portillo Méndez, Byron Enrique Barrera Menéndez, Julio Rolando Amado Ponciano, Héctor Hugo Solano Morales, Raúl Eduardo Castillo Castillo, Miguel Enrique Catalán Orellana y Luis Gilberto Coronado Tobar. A ellos por los delitos de financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica, cohecho activo y cohecho pasivo. Se ejecutaron 25 órdenes de detención en contra de los señores
Carl Christian Keller de León, Boris Orando Navas Aguilar, Daniel Juan Pablo Pellecer Siliesar, Abner Antonio Rodríguez Vázquez, Alex Sical Girón Martínez, Walter de Jesús López Acevedo, Eddie Raimundo Barrientos, Max Roberto Burgos, Julio René Barrios Ortega, Denny Leonel Linares Juárez, Denis Leonardo Lam, Julián Muñoz Jiménez, Boris Alberto Linares Juárez, Judith del Rosario Ruiz Blau, Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Oscar Ludwig Osorio Valle, Benjamín González Cepeda, Rudy Leonel Gallardo Rosales, Juan Carlos Salguero Barrientos, Emilia Guadalupe Ayuso de León, Mario Rodolfo Contreras Díaz, Julio Alejandro Quinto Tobar, Alberto Rafael de León Escobar, Juan Abner Fonseca Galicia y el señor Daniel Estuardo Calderón Ángel, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo, cohecho pasivo, asociación ilícita. Dentro de los recursos que fueron utilizados por parte de la Policía Nacional Civil en el operativo del día de hoy, se destinaron más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil y más de 60 autopatrullas de la Policía Nacional Civil, lo cual nos trajo estos resultados positivos. Debo resaltar que no hubo fuga de información y que afortunadamente no se realizó ningún disparo.